Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Vamos a estar muy atentos. Y vámonos así rápidamente a Mateo 28 para aprovechar el tiempo. Mateo 21. Mateo 21, versículo 28. Mateo 21, del 28 al 31. Saludo también para los que nos ven en YouTube. Amén. Dios los bendiga. Amén, ¿lo tenemos todos? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿cuánto? Dos hijos. Y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué? Fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. Amén. Hasta ahí. Gloria al Señor. Si leemos este texto, ¿qué se nos viene a la mente que se va a hablar en esta noche? Al leer ese texto, lo primero que podemos pensar de lo que vamos a ver en esta noche es de la obediencia. De la obediencia, porque Jesús está ilustrando una parábola de dos hijos. Uno que al parecer respondió y dijo: claro, papá, sí, yo voy como usted mande. ¿Y qué hizo? No fue. Pero otro dijo: yo no quiero, yo no voy a hacer eso. ¿Y qué hizo? Al final fue. Y de hecho los que estaban escuchando dijeron que ese que contestó como feo, pero fue el que obedeció. Mas sin embargo, si lo viéramos desde una perspectiva lógica, los dos no obedecieron como se debía. Aunque uno cumplió lo que se le mandó, igual fue irrespetuoso con su padre. Y parte de la obediencia podríamos llamarla que no fue una obediencia perfecta. Fue una obediencia a medias, pero obediencia. Entonces, de esa obediencia es de la que vamos a hablar en esta noche. Esa obediencia que parece ser que no es tan perfecta, pero es obediencia. Y para eso ya vamos a continuar con el texto de que estábamos en la vigilia. Y ese texto es el texto más rema para toda la congregación, para todos los creyentes. Y es Mateo 28, 19, que está la gran comisión. Vamos a leer de nuevo ese texto. Hoy vamos a leer Biblia, así que vamos muy juiciositos. Que algunos ya se lo saben. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este versículo se nos resume nuestra tarea como cuerpo de Cristo, como comunidad, como iglesia, y es hacer discípulos. Cualquiera de nosotros puede ejecutar cualquier tarea en la congregación. Y puede hacer muchas cosas. Usted puede ser youtuber, puede ser influencer, puede hacer lo que quiera en este mundo. Pero si es hijo de Dios, creyente de Cristo, y no hace discípulos, no está ejecutando la tarea para la cual fue creado en este mundo. Pero resulta y pasa que no solamente es hacer discípulos, ¿sí? La historia no solamente se resume a que usted debe hacer discípulos. Porque a veces se nos enseña que como cristianos toca evangelizar, toca evangelizar, toca evangelizar. Sí, hay que evangelizar y hacer discípulos. Pero antes de hacer discípulos es necesario, leamos el versículo 16 y 17 del mismo capítulo. Y dice, ¿qué es necesario? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En esos dos versículos nos dice el pero. ¿Y cuál es el pero antes de ir a ser discípulos? Pues ser discípulo. ¿Sí? Ser discípulo. No se puede hacer discípulos sin primero ser discípulo. Tiene que saber algo. Un hijo de Dios, un creyente de Jesucristo, necesita tener dos pilares fundamentales. Uno, ser discípulo, y dos, ser discipulador. ¿Cómo? Ser discípulo y ser discipulador. Entonces no se puede ser discipulador sin ser discípulo, y no podemos ser discípulos si no somos discipuladores. ¿Entendido? ¿Amén? Amén. Así es. Y aquí vamos a ver algo. ¿Por qué? Porque decíamos en la vigilia
que en el versículo 16 y 17, la actitud de los discípulos nos mostraba 3 características por lo menos, ¿sí?, que tenía un buen discípulo. Y en eso lo encontramos. Y vamos a ver si se acuerdan un poquito. Y decía, pero los 11 discípulos, versículo 16, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué? Le adoraron. Pero algunos, ¿qué? Dudaban. Y entonces encontrábamos 3 características en esos 2 versículos. La primera, ¿cuál era? La obediencia. Porque dice el verso que Jesús mandó a los discípulos a que fueran a un lugar, y el verso dice que ellos, ¿qué? Fueron. Entonces la primera característica de un buen discípulo es que obedece. Pero de esa obediencia se desprenden 2. Y dice, y le adoraron. Toda persona que obedece a Dios adora. Toda persona que obedece a Dios adora. Cuando Jesús vino, dijo, vengo a buscar, ¿qué? Adoradores, en espíritu y en verdad. Y la adoración no es tanta ofrenda y sacrificio, sino obediencia. Usted canta aquí canciones de adoración, muy hermoso, pero si sale a pecar, no ha adorado. Si usted canta muy bonito en la casa, en la iglesia, en el baño, cuando se está duchando para el Señor, ay Señor, te adoro, Dios del cielo, pero en 5 minutos después se va a ir a pecar y es consciente del pecado que va a ejecutar, usted no está adorando. Usted simplemente está cantando canciones bonitas que repite en su mente, pero no está adorando. Y después decíamos que la tercera característica era la permanencia. ¿Y de dónde sacamos la permanencia? Pues porque ahí en el versículo 17 dice, pero algunos dudaban. Y ese algunos dudaban me está evidenciando que los seres humanos a veces tenemos luchas en nuestra fe, tenemos luchas en nuestra mente, tenemos lucha en lo que leemos en la Biblia. Incluso hay algunos cristianos, hijos de Dios, que cuestionan lo que leen en la Biblia. Y es normal porque es una carne que no se quiere sujetar, que no se quiere someter. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando los invitó a vigilar, le dijo, ojo, vigilen, oren, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, porque esta carne no quiere someterse a Dios. Por lo tanto, a veces cuando viene el hecho de creer en Cristo por causa de la fe, la mente salta como una alarma, con razón, y diciendo, no, yo no creo que eso sea cierto. Dios no existe. Y pan, y golpea constantemente para querernos hacer dudar. Ahora, dudar es natural para el ser humano, pero ceder a la duda no es de creyentes. Porque si usted cede a la duda, usted vuelve atrás. ¿Sí? ¿Y qué podríamos decir de alguien que vuelve atrás? No es coherente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo, ¿sí?, pues nueva criatura es. Por lo tanto, si es nueva criatura, no debería ser lo mismo de antes, ¿cierto? O sea que no tendría coherencia que un convertido, hijo de Dios, volviera atrás. Es por eso que algunos pastores dicen que la salvación no se pierde, hablando de que el verdadero convertido no tiene por qué volverse atrás. ¿Sí? Pero ahí hay un debate en el cual no vamos a entrar en discusión ahorita en esta noche, pero sí le voy a dejar marcado una esencia como tal. Y es que nosotros necesitamos cuidar nuestra relación íntima con Dios. Y esa relación íntima con Dios se evidencia al permanecer en lo que hemos creído. Gústele a quien le guste, nosotros nos mantenemos fieles a lo que hemos creído. ¿Y en quién hemos creído? En Jesucristo, el Señor y Salvador. ¿Amén? ¿O todavía lo duda? No sé, a veces puede que venga el ñañas con el dardo de la duda, pero si viene la duda, repréndala y diga, no, Señor Dios del cielo, yo creo en Cristo Jesús, que murió en una cruz por mí y que ha lavado mis pecados y que por su gracia me salvó y que esa salvación permanece en mí y por tanto voy a cuidarla y voy a permanecer y voy a ser obediente y le voy a adorar. ¿Amén? Amén. Y entonces aquí les enseñaba que cuando uno estudia la palabra, uno no puede leer la palabra porque sí, que uno no puede tomar un texto a la ligera y decir, oh, aquí dice, y Judas se ahorcó, yo voy a hacer lo mismo. No, no se puede tomar un texto así. Para cuando se lee la Biblia, por eso dice la Biblia, dice, estudiad las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Y ese estudiar, ese escudriñar, es indagar, buscar.
No quedarme solamente con lo que leo. Ay, tan bonito ese texto, qué bonito que me gustó. No, hay que investigar. Me leo la historia, profundizo en ella. Si es posible y tal vez no entiendo, pues oro al Señor. Digo, Señor, porque siempre que leemos la Biblia hay que pedir dirección al Espíritu Santo para que nos diga qué es lo que está sucediendo ahí y qué es lo que ministra nuestro corazón. Pero aún cuando estoy ahí y tal vez de pronto me cuesta entender un poco o como que estoy tratando de malinterpretar lo que leo, para eso el Señor nos ha comisionado en una grey. Buscamos el pastor, especialmente que el pastor también se haya educado en las Escrituras, que lo veamos de buen testimonio y que veamos que su vida testimonial es bíblica y también lo que predica es bíblico. Y le hacemos la pregunta y empezamos a aprender. También acercarnos a las escuelas cristianas que la iglesia forman de una manera fácil y asequible para irnos educando y así construirnos en conocimiento, para despejar las dudas y entender más. Pero hoy, usted y yo, de verdad que vamos a aprender algo rema. ¿Por qué? Porque yo decía que es muy fácil coger de este versículo 16 y hacer un sermón. Volvamos a leer el versículo 16. ¿Qué dice? Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hasta ahí. Cuando usted lee ese versículo 16, ¿qué dice? Que los discípulos recibieron una orden. ¿Y qué dice? ¿Que fueron o que no fueron? Fueron. ¿Cierto? Entonces, fácilmente podríamos decir que los discípulos son obedientes. Que son personas que cuando Jesús les habló, ellos acataron a la orden y así lo hicieron. Ahora, los que están aquí, que son muy diligentes, estuvieron en la vigilia y dicen, uy, no, quieto. Pastor nos enseñó ahí y como que ahí hay gato encerrado. O sea, el texto ahí literalmente me está diciendo que los discípulos son un modelo de obediencia. Que Jesús les ordenó ir a Galilea y ellos fueron. Pero vamos a ver si realmente fueron o no fueron. Y si se acuerdan, yo hice un mini sermón y ustedes lo escucharon y era un sermón bien hereje para probarlos. Y cuando usted, podríamos decir amén a ese sermón con el versículo 16 y después empezamos a indagar y no era correcto. ¿Y qué dijimos? Que necesitábamos utilizar un recurso cada vez que estudiamos las Escrituras. El primer recurso que podemos utilizar para estudiar las Escrituras lo llamamos el geográfico. El geográfico. ¿Y ese recurso a qué se refiere? Ese recurso geográfico. Ese recurso geográfico es encontrar el lugar en particular en donde están sucediendo los acontecimientos. ¿Y para qué es bueno indagar el lugar? Pues para saber de qué está tratando la historia y cuál es la enseñanza rema referente a ese lugar. La pregunta aquí es, ¿en dónde está sucediendo la situación? Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. Entonces el lugar en donde está sucediendo, ¿dónde es? En Galilea. Y este recurso geográfico, hablábamos también que es muy bueno indagar ese lugar en dónde queda. ¿Sí? ¿Qué es ese lugar? Galilea, ¿qué es? Un barrio, una vereda, un pueblo, una ciudad, una región, un país, un continente. ¿Qué es? Entonces uno se pone a pensar una aldea, un barrio, algo. Entonces en el recurso geográfico nos vamos, en las Biblias encontramos atrás, en la parte de atrás, un mapa. Y en ese mapa, en las Biblias más viejitas, en las que no lo tienen, pueden utilizar un recurso en internet y buscar un mapa. Y en ese mapa encontrar en dónde está situado Galilea. Cuando usted busca el mapa, se encuentra que Galilea está en el norte. ¿Sí? Galilea está en el norte. Pero los discípulos, ¿dónde están? ¿En dónde están los discípulos? Cuando Jesús les da la orden. No sabemos, ¿no? Entonces, para no sabemos, lo vamos a indagar. Ahora, cuando usted ve el mapa, se encuentra que Galilea es una región. Es una región que se encuentra ¿en dónde? En el norte. De hecho, muchos de los discípulos que estaban con Jesús eran galileos. Pero cuando Jesús les dio la orden que fueran a Galilea, pues entonces ellos no estaban en Galilea, ¿cierto? Porque si les dice que vayan a Galilea, ¿en dónde estaban ellos? En Jerusalén. ¿Y cómo sabemos que estaban en Jerusalén? Porque si leemos la historia más atrás, encontramos que Jesús fue crucificado en Jerusalén. ¿Sí?
y Jerusalén quedaba en Judea, en el sur. Como decir aquí en España, de Murcia, del sur, hasta Asturias. O en Colombia, del Amazonas hasta La Guajira. ¿Sí? Y en ese trayecto era bastante lejos. Y no había taxi, y no había Uber, y no había ninguna de las cosas que vemos hoy en día. Ni tren, ni metro, nada. Entonces, el lugar era bastante lejano. Pero vamos a identificar por qué Jesús les estaba instando a que fueran a Galilea. Y para saber eso, necesitamos utilizar otro recurso. Ya sabemos que Jesucristo los envió a un lugar y que era importante, y ese lugar es Galilea. Pero vamos a utilizar otro recurso. ¿Por qué Galilea? Y para saber por qué Galilea, necesitamos por lo menos saber cuándo está sucediendo eso, en qué momento, ¿sí? Más o menos entre qué periodo se ubica esa situación. Y hablamos que para eso necesitamos un segundo recurso, y ese recurso era el cronológico. Un recurso que se llama cronológico. Lo llamamos cronológico. ¿Por qué? Porque ahí decimos que está sucediendo en un momento en específico. No todos los textos que usted lee en la Biblia tienen el lugar. No todos los textos que usted lee en la Biblia directos tienen el orden cronológico de saber cuándo pasó. Un ejemplo de eso es por lo menos ahorita cuando dijimos en el versículo 16 dice que iba en Galilea. Pero hay textos que usted lee, por lo menos hay un texto cuando Jesús va a visitar a Lázaro, y usted lee el texto donde dice, cree solamente. Ahí no dice en dónde está Jesús. Pero para saber en dónde está, usted se va al primer versículo que dice, y Jesús estaba en Betania. Entonces usted dice, aquí no me dice el versículo claramente dónde está, pero unos versículos atrás dice que está en Betania, ¿sí? Y dice que sucedió, no, pero mientras se fue, mandaron a llamarlo y el discípulo se moría. Entonces, justo en ese momento, ahí llega y usted lee el texto y dice, y llevaba 4 días muerto Lázaro. Entonces usted va identificando el tiempo y lo que está ocurriendo en ese momento y el lugar en donde se encuentra. Y es importante para eso, para tener una cronología. ¿Por qué? Porque el versículo 16 está diciéndonos algo claro. Otra vez leámoslo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Eso cuándo pasó? ¿Antes o después de la resurrección? Antes no, ese versículo 16, ¿cuándo está pasando? ¿Antes o después? Después de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que después de la resurrección? Sí, nos había dicho. Porque ya les había dicho. No, está pasando porque es un texto pospascual, porque es Mateo 28, del 16 al 20, que es los últimos versículos. Es donde está concluyendo la historia del libro y por lo tanto tiene que ser el final. Entonces ya ha resucitado el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, eso está pasando cuando ya resucitó. Entonces ya sabemos que fue en Galilea, a donde los mandaron, ¿sí? Y que eso, ¿sí?, está sucediendo después de ¿qué? De la resurrección. El versículo 16 nos está diciendo que los discípulos están en Galilea y fueron, y eso sucedió después de la resurrección. Pero todavía podemos entender el texto, podemos hablar de obediencia ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar otro recurso. ¿Cuál sería ese recurso? Si han escuchado un dicho que dice por ahí, no hay nada más peligroso que una historia mal contada, ¿cierto? A veces nos cuentan una cosita y uno se arma, uy, pero ¿cómo así? Y le dice a otra persona, pero espere, pregúntele a la otra persona y que le cuente toda la historia. Y cuando le cuentan toda la historia dice, pues razón tenga. Porque las historias mal contadas producen peligros y se termina en un chisme y una mala interpretación de una situación. En este caso la historia está como mal contada, porque estamos leyendo solamente un versículo y solo sabemos 2 cosas: dónde fue y cuándo fue. Para saber la historia completa necesitamos el recurso tercero que le llamaremos contexto. Contexto, es decir, cuénteme el resto de la historia. Pero a este contexto le vamos a llamar contexto inmediato, es decir, que no nos va a contar toda la historia. No, que es que fue cuando yo era bebé, no. Necesitamos es el contexto justo antes de ese versículo. Entonces, ¿cuál sería el contexto inmediato de ese versículo? Pues si es el versículo 16 del capítulo 28, el contexto sería leer el capítulo 28, iniciando el capítulo 28. Y como hay contexto inmediato anterior ¿y cuál?
posterior, que necesitamos contar la historia, ¿sí? Que nos la cuenten lo que pasó antes y después. O sea, no se puede quedar con la historia, solo cuéntame lo de antes. Pero ya leímos lo después. Lo después fue que fueron a Galilea y que el Señor los comisionó. Ahora vamos a leer antes. Mateo 28, versículo del 1 al 7. O del 1 al 10. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y del miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué dice? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto y decid, ¿a quién? A sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces vemos en la historia, ¿sí?, que hay dos versículos que destacan el lugar que nos habla el versículo 16. ¿Cuáles son esos dos versículos? El 7 y el 10. Son dos versículos que nos dicen que Jesús se apareció, y al principio que se aparecieron unos ángeles, ¿no? Sí. Y entonces, y entre las dos confirmaron. En uno, vaya y dígale que vayan a Galilea. Y después Jesús: vayan a Galilea, dígale eso a los discípulos. Y ahí encontramos que algo fundamental, y es que al parecer ir a Galilea no era una cosa porque sí, era algo que importante, era fundamental en todo el proceso del ministerio de Jesucristo. Tan importante que lo ordenó, pero también se lo reafirmó. Primero los que se aparecieron y después Jesús. Y le dice: vaya, dígale a los discípulos. ¿Por qué los mandó? ¿Por qué mandó a que le dijeran a los discípulos? ¿Porque los discípulos habían ido a Galilea? No. Que no habían dicho. ¿Dónde estaban los discípulos? Si Jesús mandó a que fueran a Galilea, ¿dónde estarían los discípulos? ¿En Galilea? No, en Jerusalén. En Jerusalén, dijo que estaban en Jerusalén. Pero nótese que al principio del versículo leímos que ya estaban en Galilea. Pero en el contexto nos está diciendo que les diga que vayan a Galilea. O sea que los discípulos no habían ido a Galilea. O sea que las mujeres fueron corriendo y le dijeron: oiga, Jesús se apareció, y también hubo un temblor y removió la piedra, y nos dijeron que rápido, hermano, para Galilea. Y todos arranquemos porque el Señor Jesús nos va a regañar. ¿Sí fue así? No. Tampoco lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a saber? Utilizando otro recurso. Y ese otro recurso le llamamos textos de referencia. ¿Cuáles son esos textos de referencia? Los textos de referencia son los textos que nos encontramos al final de la Biblia, chiquiticos, que están pegados al versículo que leímos. Y el versículo 16 tiene un texto de referencia, búsquelo abajo. Mateo 28 y 16 tiene un texto de referencia. ¿Qué dice? Mateo 26, 32 y Marcos, ¿qué? 14, 28. ¿Se lo encuentran ahí? ¿Unos testigos pequeños? Sí. Son textos de referencia. El traductor de la Biblia, muy agradecido con él, de verdad, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Nos ahorró el chicharrón. Ahí también hay más. Arriba. No, pero estos son los paralelos. Ya, estos. Sí, los pequeñitos de lado, exacto, esos. Algunas Biblias lo tienen al lado, pequeñito, y otros lo tienen en la parte de abajo. El traductor de la Biblia dijo: oiga, para no ponerlos ahí a que se pongan a pasear y leer toda la Biblia, pues yo les voy a hacer un favor, y los textos que son referentes al tema se los pongo ahí al lado. Y aún así creo que a veces leemos la Biblia y como que no leemos los textos de referencia. Y los textos de referencia son como un vigilante así que está diciendo: quieto. No se vaya a mover sin antes leer este texto de referencia, porque puede cometer un error de interpretación y se dice una herejía a la bárbara. Y de pronto interpreta a su manera.
Entonces, vamos a leer ese texto de referencia. ¿Cuál era el que decía? El primer texto de referencia. Mateo 28, 16. 26, 32, sí. Pero vamos a leer con contexto anterior, o sea que leamos un versiculito más antes. Mateo 26, 31. ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Marcos 14, 28, sin perder Mateo. Marcos 14, 28. Otro texto de referencia, la alarma, pip, pip. 14, 28. ¿Qué dice? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pregunto yo, este texto de referencia me está diciendo que Jesús les dijo que fueran a Galilea después de resucitar o antes de resucitar. Después. Antes de resucitar. Pero cuando empezamos a leer el texto, parecía que Jesús les había dicho, cuando leímos el contexto anterior, se lo dijo a las discípulas, ¿cierto? Les dijo: vaya, díganle a los discípulos que van a Galilea. Y hasta ahí creíamos que Jesús les había dicho que fueran a Galilea después de resucitar. Pero acabamos de leer un texto de referencia que está diciendo: no puede decir, exacto, no puede decir que eso sucedió después de resucitar, porque eso fue antes de resucitar, que yo les dije que se fueran para Galilea. Entonces miren cómo el texto de referencia me está dando una luz, porque empezando el texto, empezando el sermón, sus discípulos eran obedientes, fueron de una, y como, no, quieto. Vamos a leer el contexto. No, que el Señor tuvo que avisarle después de resucitar. Usted dice: son muchos descarados. Texto de referencia. No, que el Señor se lo dijo antes de resucitar y después de resucitar, y aún estando en Jerusalén, como que fueron. Dice: esta cosa está como complicada. Y ahí podríamos ya empezar a predicar o a hacer un sermón o estudiar. Tenemos buen argumento, sabemos dónde es, cuándo fue, que realmente los discípulos no obedecieron de inmediato así, que Jesús les hizo un recorderis y también que les dijo antes. Podríamos entenderlo ahí, pero como que nos han dado otra herramienta que dice: venga, pero hay algo más que sí, que puede fundamentar mejor, y eso se llaman los textos paralelos. La Biblia tiene un recurso, y es que existen algunas historias, están repetidas en otros libros. Se ha pasado que yo a veces he predicado acá y estoy: esa historia que dijo el pastor, ¿por qué la está leyendo en Marcos y el mes pasado la habló en Mateo? Porque es un texto paralelo. ¿Y qué significa un texto paralelo? Que es la misma historia, pero contada desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Es como si ocurre un accidente ahí en la esquina, Dios no lo quiera, y ya vemos 10 alrededor, cada uno va a contar desde la forma en que lo vio. Y se ha visto que a veces cuando preguntan un accidente casi todos tienen diferente versión, pero tienen como una línea que es como correcta. Dicen: no, eso sí fue que el man se pasó el stop. Y todos: sí, se pasó el stop, pero yo vi que el otro le hizo señas, pero el otro Y todos tienen como una cierta... ¿sí? Una idea de lo que pasó, pero siempre hay un eje central que usted no se sale de ahí, aunque la historia varíe en algunos aspectos. Pues los textos paralelos son así. Y Mateo capítulo 28 tiene texto paralelo en Marcos, en Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque Mateo 28, el título que dice, en el capítulo 28, ¿qué dice el título? La resurrección. Y los 4 evangelios hablan de la resurrección. Así que ahí usted dice: ay, Dios mío, y yo pensando que iba a hacer el sermón en 10 minutos. Ay, Dios mío, yo pensando que yo iba a hacer mi tiempo con Dios en 5 minutos. Pues no, ahora hay que leer los textos paralelos para entender la historia, porque no solo la historia está medio contada. Entonces le damos un texto paralelo, y el texto paralelo lo encontramos. Vamos a leer el texto paralelo de Marcos. Si Mateo 28 es al final, ¿dónde podemos encontrar el texto paralelo de Marcos? Pues al final. ¿Sí? Pues la historia de la resurrección, ¿cuándo es? Al final. Y si vemos que otro la cuenta, también ¿dónde la va a contar? Pues al final. Más sin embargo, los textos paralelos también usted los va a encontrar, como decía ahorita mi esposa, en la parte de arriba del capítulo, debajo del título, dice
Marcos tal, Juan tal, Lucas tal. Entonces usted dice, pi, la alarma, el vigilante. Ojo, texto de referencia, pero también textos paralelos. Entonces vamos a leer un texto paralelo. Marcos, ¿qué? 16. Porque en el 16 dice en el título la resurrección. Y leamos rápidamente así del 1 al 7. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué? Se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Oh, y Marcos aquí nos dice una cosa. Está hablando ese Marcos dice aquí, porque Mateo no lo dijo así. Mateo dijo: no, Galilea, tata. Pero Marcos dijo: aquí cuando resucitó el Señor les dijo, como os dijo. Y ahí ya me da una luz el texto paralelo. Me está diciendo que cuando los discípulos fueron a Galilea, no fueron porque ellos fueron obedientes, sino fueron porque tocó hacerles un recordatorio. Aquí en este momento está presentándose el ángel y le está diciendo que vayan a Galilea como el Señor se lo dijo. Un recordatorio. Entonces aquí estamos viendo que como que el versículo 16 no es ningún versículo de referencia y mucho menos de modelo de obediencia de los discípulos. Y veamos lo que pasa. Porque en el versículo 18, en el versículo 8 nos va a dar luz. ¿Sí? Versículo 8. De ahí mismo dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ah, ya sabemos por qué los discípulos no habían ido a Galilea. Porque las mujeres no les dijeron. Estas mujeres, sí, Dios mío, siempre. Ahí el versículo 8 dice que les mandaron a decir ¿qué? A los discípulos. ¿Y ellas qué hicieron? Se quedaron calladas. El ángel se aparece a darles un recordatorio para que vaya y le diga a los discípulos: díganles que vayan a Galilea. ¿Y estas discípulas qué hacen? Se quedaron calladas. Se quedaron calladas. Por eso luego Jesús le dijo. Y hacen parte de los discípulos. Entonces, y dice: uy, Dios mío, pero es que está así, es que todavía les aparece. Y aparte de eso no mandan el recado bien. Pero siempre hay una mujer de esas que hacen, dicen liberación. Y viene el versículo 9, mire lo que dice: y habiendo pues resucitado Jesús, porque ya primero dijo el ángel, ahora le tocó a Jesús venir. Por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. Esta mujer sí fue. Dijo: Jesús resucitó. Oiga, muchachos, resucitó. Y acuérdense que el Señor Jesús dijo algo. Él dijo que nos veríamos allá con él en Galilea. Móscase, vístase, Pedro, póngale las sandalias, arranquemos que Jesús va para Galilea. ¿Y ellos qué? Está esto chismosa ahí. ¿Eso usted qué lo imaginó? Qué modelo de obediencia a los discípulos, ¿no? Una maravilla, ¿no? Una joyita ¿qué tal hubiéramos enseñado sobre el ejemplo de la obediencia con ese versículo 16? María Magdalena va y le dice que ellos no le creyeron. Entonces leamos el versículo 11. No, leímos el versículo 12, perdón. El versículo 12 y el 13. Entonces Jesús, una vez más sabiendo que María Magdalena se había ido y no le habían creído y que las otras no habían dicho nada, Jesús dice: me les voy a aparecer a 2. Y dice el versículo 12: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando, yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber ¿a quién? A los otros, y ni aún a ellos le cayeron. Dios mío, bendito Padre. Es que me provoca tenerlos aquí, ¿vale? Pegarles un cosco. ¿Ah? Les mandó correo, WhatsApp. Correo, WhatsApp, Messenger, todo. Es una perdida para que se acordaran. Una perdida para que se acordaran. Oiga, Perito, Tomás, nos vemos en Galilea. Tenían el Se les aparece. ¿Ah? Y se les apareció y nada. ¿Cómo lo vemos hasta ahí? Nada. Entonces vámonos al texto paralelo de Lucas 24, ¿sí? Que habla también de la resurrección. Vamos, otro texto paralelo ahí corriendo.
Lucas 24. Acostúmbrense con Biblia, hermanos, que los cristianos leemos Biblia. 24, versículos 10 y 11. Mire esto, es que no solamente no les creyeron, miren lo que les pasaba a ellos, porque aquí Lucas ahorita cuenta la misma historia, pero mira cómo estaban pensando los discípulos. Versículo 10 y 11 de Lucas 24. ¿Qué dice? Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ay, Dios mío, bendito Padre Santo, muchacho. Versículo 33 y 34 de ese mismo capítulo. Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, hablando de los dos que iban de camino a Emaús. O sea que sí les llevaron el recado, les llevaron el mensaje. Pero ¿qué dice aquí? Que no les creían y para ellos les parecía ¿qué? Una locura, una locura. Ahora, déjeme para ir ahondándonos hacia el camino de la conclusión de esto. ¿Sabe que ahora, con todo lo que hemos hecho, nos damos cuenta que Jesús tenía una razón de peso gigante, ¿sí? Sí, el plan de Jesús era morir y resucitar, pero después había una razón gigante de encontrarse con sus discípulos. ¿En dónde? En Galilea. Porque si usted se da cuenta, en esa reunión en Galilea, Jesús los comisionó. Amén. Los comisionó. Y la tarea de la iglesia es cumplir esa gran comisión, porque es la muestra de que somos testigos hasta el fin del mundo de que Cristo verdaderamente ha resucitado. ¿Sí? Y mire, hay razones teológicas, yo decía, para decir por qué el Señor murió. Según la tradición dice que murió un viernes en la tarde y resucitó el domingo en la mañana. Y entonces cualquier teólogo le podría explicar en alguna forma por qué el Señor fue y desató a los que estaban en las tinieblas. Bueno, cualquier cosa le podrían hablar referente a la teología de esos 3 días. Pero yo le voy a poner una más lógica. Y es que se dice, según la tradición, que como no había bus, no había metro, para ir de Jerusalén a Galilea, tocaba salir un viernes en la tarde. Y a paso moderado, sin correr, sin afanes, sin nada, se llegaba un domingo en la mañana a Galilea. ¿Casualidad? No. Jesús les dice: oiga, mis discípulos, han caminado conmigo, han visto las obras que he hecho, yo tengo palabra fiel y verdadera, yo no miento, yo voy a morir y voy a resucitar, y mientras yo estoy muerto, apenas me crucifiquen, ustedes arranquen para Galilea, porque son 3 días que se van a echar y nos vemos allá. 3 días, nos vemos allá en 3 días. ¿Y sabe algo? Eso era una prueba de obediencia. Porque los discípulos no tenían por qué haber estado en Jerusalén. No tenían por qué Jesús haberse les aparecido para decirles: vayan a Galilea, los espero allí. No, porque esa no había sido la orden. La orden fue: voy a morir, voy a resucitar y nos vemos en Galilea. Y el tiempo estaba cuadrado. Muero, resucito y ustedes mientras tanto caminan y ¡pam! Nos vemos allá. Todo estaba organizado. Pero los discípulos no creyeron. Triste, ¿no? Se desanimó. Ahora sí podríamos decir que los discípulos son modelo de obediencia. No. Pero ¿cómo? Si el versículo 16 dice que ellos obedecieron y fueron a Galilea. Y fueron a Galilea. Entonces, ¿de qué podríamos hablar aquí? ¿De qué podríamos hablar aquí? Versículo 14 de Marcos 16. Devolvámonos ahí rápidamente. Mire lo que hizo Jesús. Mandó ángeles, se le apareció a las discípulas y después, viendo que no creyeron, que les parecía locura, que no creyeron desde el primer momento antes de morir cuando Él les dijo que fueran,
Y después de que les mandó mensajeros y todo, Jesús, vea cómo lo cuenta, porque Marcos lo cuenta, este es el mismo texto paralelo y Marcos lo cuenta, y yo pienso que este texto es con tristeza, porque dice Marcos así, versículo 14, finalmente, ese finalmente dice como que, Aparecieron. hasta que, mejor dicho, la cosa se concluyó. Dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados ¿dónde? A la mesa. ¿Y qué dice Jesús? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto que había resucitado. Ay, sí, Marcos le soltó y dijo, a lo último, le dijeron antes de que muriera. Después de resucitar le mandó mensajeros. Después se le apareció a otras. Después les dijo. Y todo. Y nada. Y a lo último, como no obedecieron, Jesús mismo se les tuvo que presentar a los 11. Y dice, y les reprochó su incredulidad. ¿Los discípulos modelos de obediencia? ¿De dónde? ¿Qué hubiera pasado a mí si como predicador hubiera predicado sobre solo el texto versículo 16? Y hubiera dicho que los discípulos son modelos de obediencia. Porque hoy en día los predicadores de este tiempo utilizan un solo versículo para decir, Dios me lo reveló. Mucho cuidado. Usted como iglesia debe estudiar y escudriñar las escrituras y así le coge sentido. ¿No le parece que gusta un sermón así? Dice, uy, ahora estamos desenredando como una película, como una serie. Uy, aquí qué pasó aquí. Uy, nos devolvemos aquí. Uy, no la había visto así. Sorprendente. Y aquí Marcos dice, y el Señor les reprochó. Yo me imagino a un Señor Jesús ahí, llegando de John, sí. Me da ganas de llorar. De verdad que es que no puedo creer. No puedo creer, yo todo lo sé, pero la verdad yo pensé, a lo bien, pensé que ustedes, que dicen que me aman, que usted Pedro que dijo que ay, daría la vida por mí. Yo pensé, pero usted Pedro, hermano, yo pensé que usted de verdad iban a arrancar todos y nos veríamos en Galilea, haciéndome perder tiempo. ¿Ah? Es imposible. Todo lo que les he enseñado, lo que les he instruido, incrédulos. Aquí estoy. Y eso que para ir concluyendo, porque aquí le estoy contando lo que dijo Mateo, pero hay un texto por allá, paralelo, que dice que en ese momento, antes de que apareciera, el Señor apareció, y había uno que no estaba. Sí. Pa' colmo de desgracia. Pa' colmo de desgracia. Fue el último que había uno que no estaba y dijo, ay, yo no creo. Y este descarado, por así decirlo, llega y dice, pues hasta que no meta yo el dedo no voy a creer. Uy, Dios mío, bendito Jesús. El super Sí. remate. ¿Se lo imagina? Triste, ¿no? Qué modelo de obediencia. Ahora, entendiendo el punto de todo esto, yo quiero enfocarme en una cosa para concluir. ¿De qué obediencia está hablando el texto, versículo 16? Porque ahí el versículo 16 está diciendo que ellos fueron a Galilea. Pero hemos caminado y utilizando los recursos bíblicos y nos hemos dado cuenta que fueron, sí, fueron. Pero ¿a costa de qué? No sé, por ahí un man en Facebook. ¿A son de qué? ¿Sí? ¿A son de qué? ¿A son de qué fueron? De regaño, de reproche, de mensajero ángel, de Jesús mismo como mensajero, con las mujeres, con los dos de Maús, se les apareció a los 11, le reprochó, le dijo también a tomar meta el dedo entonces y tal, hasta que no les dijo una y cuantas veces, entonces ahí sí decidieron ir. Obediencia fue ¿A cómo le llamamos esa obediencia? Porque esta obediencia, ¿fue una obediencia correcta? No. Esta obediencia se parece mucho al texto que leímos inicialmente que decía, pues no voy. ¿Y qué pasó? Terminaron yendo. Empujones. Y realmente es que ellos dijeron, pues no vamos. Jesús se murió, lo mataron, se murió el Mesías. ¿Ah? Es que estaban así, llorando en un cuarto oscuro de Jerusalén. Llorando porque dice que Jesús les encontró, ¿en dónde? En la mesa. Y si estaban todos, es decir que todos se como, ay, no lo podemos creer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mataron al maestro, ahorita van a matar a todos los que estaban con él. Lloran, nenas ahí. Llegó el Señor ahí y los vio y le reprochó. ¿Será una obediencia instantánea? ¿Obedecieron cuando el Señor se los mandó? No. ¿Será una obediencia que respondieron al momento? No. ¿No? ¿Una obediencia perfecta? No. ¿No? Es una obediencia de humillación.
de vergüenza, podríamos decirlo así. ¿Sabe cómo comparo yo esa obediencia a humillación y vergüenza? Pues de la misma manera en la que usted y yo constantemente le estamos haciendo excusas al Señor. Jesús diariamente nos está hablando y nosotros le estamos poniendo excusas. Y nosotros decimos, Jesús dice, por este lado, y usted dice, no, yo voy por aquí. Y después cuando mete la pata y está mal, Señor, ayúdame, el Señor lo saca por este lado, y usted dice, no, pues yo me voy por aquí otra vez. Y después viene otra prueba y un proceso y ¡tran! Le tuerce una patica y por este lado, y, Señor, yo me voy por aquí. Pasan 15, 20 años y volvió a Cristo y así se restauró y dice, ay, para la gloria del Señor, llevo 30 años desobedeciendo al Señor, pero por fin llegué. ¡Ay! ¡Qué obediencia! Una obediencia terca, una obediencia necia, una obediencia que hasta que no nos va mal, estamos en la inmunda, llevados de la rume, entonces no entendemos y decimos, ahora sí tengo que obedecerle al Señor. Somos necios, testarudos, tercos, incrédulos. Ese versículo 16 de los discípulos, con todo lo que hemos visto, nos enseña una sola cosa, que los discípulos eran cortados con la misma tijera como usted y yo. Si nosotros hubiéramos sido parte de los 12, también hubiéramos estado ahí en la mesa. ¡Ay, Jesús no resucitó! Yo no creo. Y de pronto, hasta yo hubiera dicho, ay, hasta que yo no vea la llaga ahí, yo no creo. Porque la Biblia nos modela, es un espejo. Las historias que están ahí, los acontecimientos que pasaron ahí son un espejo para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. ¿Pero qué? Los cometemos. Pero ¿sabe algo lo más bonito de la historia? Es que Jesús sigue creyendo en nosotros. Y nos ama, Leila. Nos ama. Porque aquí la historia no demuestra solamente la desobediencia de los discípulos. Demuestra el inmenso amor de Jesús. Que se había programado la resucitada y todo para 3 días. ¿Sí? Pero pasaron muchos días. El Señor apareciéndose, recordándoles y está yendo allá. Eso es amor infinito. Así como sé que usted, muchos de los que están aquí, se han equivocado. Hoy llegaron a la iglesia y se han equivocado en algo. Y aún así Jesús está tocando la puerta, diciendo, hijo, ¿qué pasa? Por ahí no es. Hijo, por favor, por este lado. Hijo, por favor, arrepiéntete de esto. Hijo, por favor, enfócate. Por eso el Señor Jesús tocó la parábola de los 2 hijos. Porque a la final, la enseñanza de la parábola estaba queriendo decir, ¿sabe algo? Usted como humano tal vez se va a equivocar. Usted es necio, es terco, es testarudo. Tiene una naturaleza pecaminosa que lo quiere llevar para lo malo. Pero por favor, entienda algo. Hay una persona que le ama más de lo que usted merece que sea amado. Y le sigue esperando. Y hoy, mañana y pasado mañana y todos los días hasta que usted se muera, estará tocando la puerta de su corazón. Por favor, no se haga el necio y en un momento vaya a Galilea. De una u otra forma, tienen que ir. Escuche la voz de Dios en un momento que se aparezca de nuevo y vuelva a llamarlo. De como sea, usted va porque va a Galilea. Y yo le digo en esta noche, como sea, usted cumple porque cumple el propósito de Dios. Amén. Y esto también es una yayay, porque si usted no obedece, le aseguro que el Señor pacientemente le buscará, le amará, golpeará la puerta de su corazón, pero también de que lleva su reproche y su proceso, lo lleva. Pero de que cumple, lo cumple. Y de que lo lleva a Galilea, lo lleva a Galilea. Amén. Cierre sus ojitos y dígale al Señor, necesito una obediencia no tan necia. Necesito una obediencia que te glorifique. Necesito una obediencia más perfecta. Dice un salmo, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Necesitamos ser perfeccionados por Jesucristo. Dejar de ser tan testarudos y afianzarnos en la gracia de Cristo para ser obedientes. Dios, gracias por este momento, por este culto, por este servicio, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Padre, por favor, no permitas que la necedad, que la terquedad nos doblegue, Señor. Por favor, encamínanos, Dios del cielo,
hasta que podamos cumplir, Señor, obedientemente, Señor. Hemos sido necios, testarudos, Señor, tercos en muchas ocasiones. No hemos obedecido y has tenido que presentarte una y otras veces, Señor, de una forma reprocharnos, regañarnos, castigarnos, Padre Santo. Pero por favor no permitas que mi alma se pierda de una u otra forma. Cumple tu propósito conmigo. Llévame a Galilea, Padre Santo. Llévame a cumplir lo que tú me mandaste, Señor. Cumple tu propósito en mí, Señor. Destruye mi desobediencia y plántame en esa obediencia de ese hijo que, aunque sabe que se ha equivocado, puede encaminarse a cumplir con lo que le has mandado. Gracias, Dios del cielo. Te amo y te bendigo. A ti sea la gloria, Señor. Y no me comprometo para decir que seré obediente, pero me comprometo a amarte, Dios del cielo, para que tú formes la obediencia en mí, Señor. Porque muchas veces tal vez te he prometido que te voy a obedecer, pero te he fallado, te he mentido y he pecado, Señor. Por lo tanto, ven con tu gracia y sálvame esta noche y devuélveme, Señor, a esa comunión contigo para ser enteramente perfeccionado en Cristo y ser obediente, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Espero que este sermón haya sido de bendición para ustedes.